El aire en el piso 50 del corporativo Montes era distinto. No era el aire contaminado y tibio de la Ciudad de México que Mateo Ramírez respiraba cada mañana al salir de su pequeño departamento en Iztapalapa. Este era un aire filtrado, helado, que olía a poder y a un perfume de diseñador tan sutil que resultaba agresivo. Era el aire de Isabela Montes. Mateo, con sus 32 años y el peso de una vida entera sobre los hombros, se sentía como un fantasma en ese mundo de cristal y acero. Su uniforme de mantenimiento, de un gris anónimo, era su capa de invisibilidad. Mientras trapeaba los impecables pisos de mármol del lobby, veía pasar a ejecutivos con trajes de miles de pesos, discutiendo cifras que podrían saldar todas sus deudas y comprarle a su hija Sofía los medicamentos para el asma por el resto de su vida. Él solo era parte del mobiliario, una sombra que se aseguraba de que el reflejo de los exitosos fuera siempre nítido. Su refugio era un viejo cuaderno de espiral, con la portada gastada y las esquinas dobladas. Ahí dentro, en la soledad de su hora de comida, o en los trayectos de 2 horas en transporte público, Mateo no era un hombre de limpieza. Era un arquitecto de sistemas. Con un lápiz mordisqueado, trazaba diagramas de logística, flujos de datos y diseñaba interfaces de usuario para aplicaciones que, en su mente, resolvían los mismos problemas que escuchaba susurrar a los ejecutivos en los elevadores. Eran sueños en papel cuadriculado, la única propiedad valiosa que poseía. Pero esa noche, el aire en el piso 50 estaba cargado de una electricidad distinta. Era una tormenta. Un ciberataque masivo había puesto de rodillas al Grupo Montes, congelando operaciones en 3 continentes. Y en el ojo de ese huracán estaba ella, Isabela Montes, la mujer a la que la prensa económica llamaba la Dama de Hielo. A sus 35 años, no solo había heredado el imperio de su padre, sino que lo había transformado con una ferocidad que aterraba a sus competidores. Isabela vivía en una jaula de oro, un penthouse con vistas que humillaban a la ciudad, rodeada de lujos que solo acentuaban su soledad. Su frialdad era una armadura, forjada años atrás en el fuego de una pérdida que la había convencido de una verdad brutal. El amor y la vulnerabilidad eran sinónimos de destrucción, y ella no volvería a ser destruida. La tormenta dentro de ella era más violenta que la crisis de la empresa. Gritos ahogados se escuchaban a través de las paredes de cristal de su oficina. Uno a uno, sus vicepresidentes salían con el rostro pálido, despedidos con una crueldad quirúrgica. En medio del caos, Isabela necesitaba un informe, un análisis de daños, algo, cualquier cosa que le diera una ventaja. Fue entonces cuando el destino, o quizás un simple error humano, empujó a Mateo al centro del escenario. Su supervisor, nervioso y sobrepasado, lo confundió con un mensajero interno. «Sube esto al piso 50, a la oficina de la jefa. ¡Rápido!», le ordenó empujándole una carpeta sin importancia. Mateo, con su inseparable cuaderno bajo el brazo, asintió sin cuestionar. La renta estaba atrasada, y el siguiente ataque de asma de Sofía podía ocurrir en cualquier momento. No estaba en posición de hacer preguntas. El elevador privado ascendió en un silencio vertiginoso. Cuando las puertas se abrieron, se encontró frente a la asistente de Isabela, quien, sin siquiera mirarlo, le hizo un gesto hacia la puerta de caoba. «Pase, lo está esperando». Mateo entró y el mundo se detuvo. La oficina era más grande que todo su departamento. Un ventanal inmenso mostraba la ciudad de noche, una galaxia de luces a sus pies. Y en el centro, de espaldas a él, estaba ella. Isabela Montes, una silueta imponente contra el horizonte. Se giró y sus ojos, fríos como el acero, lo taladraron. No vio a un hombre, vio un uniforme, un obstáculo. «Por fin», ladró su voz, cortante como un diamante. «Quiero ese análisis en mi escritorio. Ahora». Mateo se quedó paralizado. El corazón le latía en los oídos. ¿Qué análisis? Él solo traía una carpeta inútil y... su cuaderno. El pánico lo inundó. Temblando, dio un paso adelante. No sabía qué hacer. En su mente solo estaba el rostro de Sofía,
la amenaza del casero, la desesperación. En un acto de pura inercia, hizo lo único que se le ocurrió. Extendió la mano y colocó su viejo y gastado cuaderno sobre la inmaculada superficie de caoba pulida. Isabela bajó la mirada. Vio ese objeto humilde, plebeyo, sobre su escritorio de poder. Fue la gota que derramó el vaso. Toda la frustración, la rabia por la incompetencia que la rodeaba, la presión de un imperio desmoronándose, explotó en un solo gesto. ¡Basura!, gritó, y con un movimiento violento de su brazo, barrió todo lo que había sobre el escritorio. La carpeta, plumas de lujo, un portarretratos de plata y el cuaderno de Mateo salieron volando. El cuaderno se estrelló contra el suelo con un golpe sordo. El impacto abrió el espiral, y entonces ocurrió. Como una baraja de cartas lanzada al aire, docenas de hojas se esparcieron por la alfombra persa. Sus dibujos, sus diagramas, sus sueños, toda su vida secreta expuesta bajo las luces frías de la oficina de la mujer más poderosa de México. Para Mateo fue un momento de humillación absoluta. El calor le subió al rostro, quemándole las mejillas. Se sintió desnudo, despojado de lo único que era verdaderamente suyo. Instintivamente cayó de rodillas, tratando de recoger sus ideas esparcidas, como si pudiera volver a meter al genio en la botella. Isabela lo observaba desde arriba, su pecho subiendo y bajando por la furia. Iba a gritarle que se largara, que llamaría a seguridad, pero entonces su mirada se posó en una de las hojas caídas cerca de sus zapatos de tacón imposible. Esperaba ver garabatos infantiles, dibujos sin sentido. Lo que vio la dejó sin aliento. No era un garabato, era un diagrama de flujo logístico de una complejidad y elegancia que sus propios ingenieros, egresados de las mejores universidades del mundo, no habían logrado concebir. Mostraba una solución para optimizar la cadena de suministro que llevaban meses buscando. Su mirada saltó a otra hoja, el diseño de una interfaz para una nueva aplicación de gestión de clientes, intuitiva, brillante, y otra más. Eran soluciones, respuestas, ideas que valían millones, esparcidas en el suelo como si fueran basura. La furia en el rostro de Isabela se congeló, reemplazada por una incredulidad casi imperceptible. El hombre arrodillado frente a ella, el personal de limpieza, ya no era solo un uniforme gris. Era el autor de esas líneas, de esas ideas. La rabia, que momentos antes era un incendio forestal, se transformó en una brasa de molesta intriga. Se agachó, con una gracia que contrastaba con la violencia de su arrebato anterior, y recogió otra de las hojas. Sus ojos, entrenados para devorar informes financieros y detectar la más mínima debilidad en un plan de negocios, ahora escaneaban los diagramas de Mateo con una velocidad y precisión aterradoras. «Levántate», ordenó. Su voz ya no era un grito, sino un filo de navaja, fría, precisa, peligrosa. Mateo se puso de pie torpemente, con el rostro todavía encendido por la vergüenza. Quería desaparecer, hundirse en la alfombra. Recogió su cuaderno vacío y las hojas que pudo alcanzar sin atreverse a mirarla a los ojos. «No, deja eso ahí», dijo ella, señalando los papeles en sus manos. «Ven aquí». Caminó hacia su escritorio, o lo que quedaba de él, y se sentó en su imponente silla de cuero. Lo señaló con un gesto de la barbilla. «Explícame esto». Sostenía la hoja con el diagrama de la cadena de suministro. Mateo tragó saliva. El aire se sentía espeso, difícil de respirar. Es solo una idea, señora, para reducir los tiempos de entrega desde el almacén central». Su voz era un susurro ronco. Isabela lo miró fijamente, como si intentara desarmarlo con la mirada, pieza por pieza, para ver cómo funcionaba por dentro. «¿Y esto?», preguntó, levantando el boceto de la interfaz de la aplicación. «Pensé que la aplicación actual es poco intuitiva para los vendedores. Esto podría agilizar los pedidos». Silencio. Un silencio tan denso que Mateo podía oír el zumbido eléctrico de las luces de la ciudad a través del ventanal. Para él fueron minutos. Para ella fueron segundos de cálculo puro. Este hombre, que limpiaba los baños de su empresa,
acababa de presentarle soluciones más viables que las de su equipo de 600,000 pesos al mes. La ironía era tan amarga que casi le provocaba una sonrisa. «¿Quién eres?», le preguntó finalmente. «Mateo Ramírez, señora, de mantenimiento». «No me refiero a eso», espetó ella impaciente. «¿Dónde estudiaste esto? ¿Qué títulos tienes?». La pregunta fue como una bofetada. No terminé la universidad, señora. Problemas personales». La imagen de una Sofía recién nacida, diminuta y frágil, cruzó su mente. Isabela se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando sobre la caoba. Lo estaba evaluando, no como a una persona, sino como a un activo, un recurso inesperado que había caído, literalmente, a sus pies. La crisis del ciberataque seguía ardiendo. Sus ejecutivos eran inútiles, y este hombre, este fantasma con un cuaderno, tenía respuestas. «Te voy a hacer una propuesta, Mateo Ramírez», dijo, su voz bajando a un tono conspirador. «Esta crisis nos está matando. Necesito una mente que piense fuera de la caja, una mente que mis rivales no vean venir». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. «Quiero que trabajes para mí, directamente, como mi analista personal y secreto». Mateo parpadeó. ¿Había escuchado bien? Debía ser una broma cruel. «Señora, yo limpio pisos, no soy un analista». «Hoy tus análisis son lo único que tiene sentido en este edificio», replicó ella cortante. «No me importa tu uniforme ni tus títulos, me importa lo que hay en esas hojas. Resolverás esta crisis conmigo. Trabajarás aquí, en las sombras. Nadie debe saberlo. Para todos, seguirás siendo el hombre de la limpieza». El corazón de Mateo latía con una fuerza violenta. Era una locura, una fantasía peligrosa. Pero entonces ella pronunció las palabras que lo cambiaron todo. «Te pagaré 50,000 pesos a la semana, en efectivo, sin contratos, sin registros, discreción absoluta. Aceptas o te vas y olvidas que esta conversación existió. 50,000 pesos, a la semana». La cifra rebotó en su cerebro, demoliendo muros de desesperación. Era más de lo que ganaba en 6 meses. Significaba el mejor tratamiento para Sofía. Significaba saldar la deuda con el prestamista que lo acosaba. Significaba no tener que elegir entre la renta y la comida. Significaba esperanza. Una esperanza aterradora, envuelta en la frialdad de aquella mujer. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Aceptarías un pacto tan arriesgado ofrecido por alguien que te acaba de humillar, si eso significara el fin de tus peores pesadillas? A veces, cuando estás ahogándote, no te importa si la mano que te rescata pertenece a un ángel o a un demonio. Si has estado en una situación así, déjame un comentario, porque en ese momento yo sentí que no tenía elección. «Acepto», dijo Mateo, y el sonido de su propia voz lo sorprendió. «Bien», dijo Isabela como si ya supiera la respuesta. «Empiezas ahora. Recoge tus ideas. Te quiero en la sala de juntas auxiliar en 10 minutos. Nadie la usa a estas horas. Entra por la puerta de servicio, y Ramírez. Si alguien se entera, no solo te despediré, me aseguraré de que no vuelvas a encontrar trabajo ni para barrer las calles de esta ciudad. ¿Entendido?» «Entendido», asintió él sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Así comenzó su doble vida. Durante el día, Mateo empujaba su carrito de limpieza por los pasillos, invisible como siempre, soportando las miradas de desdén de los mismos ejecutivos cuyas estrategias desmantelaba por la noche. Pero al caer el sol, se escabullía a una pequeña sala sin ventanas, donde Isabela lo esperaba. Se convertía en su arma secreta. Noche tras noche, se sumergían en datos, diagramas y estrategias. Él, con su lógica práctica y su conocimiento de la operación desde la base. Ella, con su visión estratégica y su implacable capacidad para ejecutar. Formaban un equipo improbable y extrañamente eficaz. Mateo luchaba constantemente contra el síndrome del impostor. Se sentía como un fraude, un niño jugando con la ropa de los mayores. Cada vez que abría la boca en esas reuniones secretas, esperaba que ella se riera, que lo echara, que se diera cuenta de su error.
Pero no lo hacía. Al contrario, lo escuchaba con una intensidad que lo desarmaba. A veces discutían, chocaban. Él defendía sus ideas con una pasión tranquila que la intrigaba. Y ella, por primera vez en años, se encontró con alguien que no le tenía miedo, porque él ya no tenía nada que perder. Isabela, por su parte, se decía a sí misma que solo estaba utilizando su talento. Era una herramienta, un activo. Pero las herramientas no tienen ojos que reflejan una honestidad agotada. Las herramientas no hablan de su hija de 7 años con una mezcla de orgullo y pánico apenas disimulado, describiendo cómo le lee cuentos por la noche hasta que su respiración se calma. Isabela se encontró escuchando estos fragmentos de la vida de Mateo, pequeñas confesiones que se escapaban en las largas madrugadas de trabajo, y cada palabra era una pequeña grieta en el hielo que rodeaba su corazón. Se repetía que era para entender su psicología, para asegurar su lealtad, pero en la soledad de su penthouse, el eco de la devoción de un padre por su hija resonaba en un vacío que ella conocía demasiado bien. Mientras tanto, la presión externa se convertía en una tenaza que los apretaba desde 2 frentes. La crisis en Grupo Montes empeoraba. El sabotaje ya no era aleatorio, era quirúrgico. El atacante parecía conocer los movimientos de Isabela antes de que los hiciera, anticipando sus contraataques y golpeando los puntos más vulnerables de la compañía. Era personal. Isabela empezó a sospechar, con un nudo helado en el estómago, que solo una persona conocía tan íntimamente sus estrategias y sus demonios: Ricardo Vargas, su exprometido. Un rival empresarial cuya sonrisa encantadora ocultaba una crueldad sin límites, un hombre al que ella había entregado su confianza años atrás, solo para que él la usara como un arma. Ahora, él amenazaba con forzar una fusión hostil, y ella sabía que no dudaría en usar su secreto más oscuro, la tragedia que la había convertido en la Dama de Hielo, para destruirla públicamente si se resistía. Para Mateo, el peligro tenía un rostro mucho más crudo y cercano. El prestamista del barrio, un hombre conocido como el Sopilote, comenzó a perder la paciencia. Las llamadas se volvieron más frecuentes, su voz untuosa y amenazante al otro lado de la línea. Luego vinieron los mensajes. Una foto de la entrada de la escuela de Sofía. Un texto que decía: «Tu princesita se ve muy sola». El miedo se convirtió en un veneno que corría por las venas de Mateo. El dinero que Isabela le pagaba era una fortuna, pero saldar una deuda con gente como el Sopilote no era tan simple como entregar un sobre. Requería un pago final, uno que lo dejara libre para siempre, y aún no había acumulado lo suficiente. Cada sombra en su calle, cada motocicleta que pasaba demasiado lento, lo hacía saltar. Vivía en un estado de alerta constante, dividido entre 2 mundos de tiburones, los de traje y corbata y los de navaja en el bolsillo. La tensión alcanzó un punto de ebullición en la sala de juntas del piso 50. Isabela había convocado a una reunión de emergencia con el consejo directivo. Los viejos socios de su padre, hombres que la veían como una niña arrogante jugando a ser empresaria, estaban perdiendo la fe. Basándose en un análisis brillante de Mateo, Isabela presentó una nueva estrategia de contención, audaz y arriesgada. Fue entonces cuando Javier Alcocer, un ejecutivo engreído con un reloj más caro que el departamento de Mateo, se puso de pie. «Con todo respeto, Isabela», dijo, su voz goteando con descendencia, «¿podemos saber de dónde salió esta idea tan poco ortodoxa? No se parece en nada a lo que nuestros consultores de Zúrich han propuesto». Su mirada se desvió por un segundo hacia la puerta, donde Mateo acababa de entrar discretamente para entregarle a Isabela un documento que ella había pedido. Alcocer sonrió con desprecio. ¿O acaso ahora estamos tomando consejos del personal de intendencia? La sala se llenó de risas ahogadas y murmullos crueles. Mateo se quedó helado, el documento temblando en su mano. La humillación fue instantánea y pública. Sintió las miradas de todos esos hombres poderosos sobre él, desnudándolo, recordándole su lugar. Esperaba que Isabela lo defendiera, que lo despidiera con un gesto para salvar las apariencias, pero ella hizo algo mucho más peligroso.
Se reclinó en su silla, una calma glacial en su rostro. Tiene razón, Javier. No es una idea de Zúrich. Es una idea de aquí, de alguien que entiende cómo funciona esta empresa desde las entrañas, no desde una hoja de cálculo a 10.000 kilómetros de distancia. Luego giró su cabeza y sus ojos se encontraron con los de Mateo. «Señor Ramírez», dijo, su voz resonando en el silencio repentino. «¿Le importaría explicarle al señor Alcocer por qué su plan de centralizar la distribución, que es lo que proponen sus consultores, sería un suicidio logístico en este momento?» El tiempo se detuvo. Cada par de ojos en esa sala se giró hacia Mateo. ¿Era una trampa o una oportunidad? Su corazón martilleaba contra sus costillas. Podía acobardarse, murmurar una disculpa y huir. Pero vio la confianza en la mirada de Isabela. Y pensó en Sofía, pensó en el sopilote, y una calma extraña lo invadió. Dio un paso al frente. Con una voz firme, desprovista de emoción, pero cargada de una lógica aplastante, comenzó a hablar. Usando ejemplos que solo alguien que ha caminado cada metro de los almacenes podría conocer, desmanteló la estrategia de Alcocer punto por punto. Habló de los cuellos de botella en el centro de distribución de Tlalnepantla, del sindicato de transportistas, de las rutas que los consultores suizos no podían ver en Google Maps. No usó jerga corporativa. Usó la verdad. Cuando terminó, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Javier Alcocer estaba pálido, boquiabierto, completamente aniquilado por un hombre en uniforme de limpieza. Isabela observó la escena, y por primera vez, una genuina, aunque diminuta, sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias, señor Ramírez. Eso será todo». Ese día, algo cambió. Mateo ya no era solo su arma secreta. Isabela lo había respaldado públicamente. Había apostado su propia credibilidad en él. Y él había respondido. La dinámica entre ellos se volvió más compleja, cargada de un respeto mutuo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero el mundo real no espera a que los corazones se entiendan. Unos días después, Mateo llegó a su departamento y encontró un aviso de desalojo pegado en la puerta. El casero, presionado por el sopilote, exigía el pago de 3 meses de renta atrasada en 24 horas o estaría en la calle con Sofía. El pánico lo paralizó. Esa noche, en su reunión con Isabela, no pudo ocultar su angustia. Estaba distraído. Su mente brillante estaba nublada por el miedo. Isabela lo notó. No preguntó, no era su estilo, pero después de que él se fue, hizo una llamada. Una llamada a su abogado personal, un hombre que movía hilos en la ciudad con la misma facilidad con la que otros respiraban. No hubo preguntas, solo una orden. Resuelve el problema de vivienda de Mateo Ramírez, discretamente, y asegúrate de que el prestamista que lo molesta entienda que se ha metido con la persona equivocada. Al día siguiente, Mateo se preparaba para lo peor. Iba a suplicarle al casero, a ofrecerle un pago parcial, a humillarse si era necesario por un día más de plazo. Pero cuando llegó a la oficina de la administración, el hombre que el día anterior lo había amenazado a gritos, lo recibió con una sonrisa nerviosa y sudorosa. «Joven Ramírez, qué bueno que vino. Hubo un malentendido. Su deuda ha sido saldada en su totalidad. Un benefactor anónimo, ¿sabe? De hecho, tiene un crédito a favor para los próximos 6 meses». Mateo se quedó sin palabras. Luego, al salir del edificio, recibió una llamada de un número desconocido. La voz era áspera, asustada. Era el sopilote. «Oye, compa, mira, lo que sea que te debía, ya está. Olvídalo. No nos conocemos. No te acerques a mí. No te acerques a mi gente. ¿Estamos?» Y colgó. El alivio fue una ola inmensa que casi lo derriba. Sofía estaba a salvo. Tenían un techo. Pero inmediatamente después, una marea helada de humillación lo inundó. No había sido un benefactor anónimo. Solo había una persona en el mundo con el poder y el motivo para hacer algo así. Isabela. Ella no solo le había dado un trabajo, ahora le había comprado su dignidad. Se sintió como un proyecto de caridad, una mascota rescatada a la que se le solucionan los problemas con una llamada. Esa noche, en su reunión secreta, el ambiente era diferente.
Mateo estaba callado, eficiente pero distante. El respeto que había nacido entre ellos estaba ahora cubierto por una capa de resentimiento. Isabela lo sintió. ¿Hay algún problema, Ramírez? Ninguno, señora Montes. El trabajo está hecho, respondió él sin mirarla a los ojos. No me refiero al trabajo, insistió ella, su voz perdiendo un ápice de su frialdad habitual. Mateo finalmente la miró, y en sus ojos había una mezcla de gratitud y rabia. Le agradezco lo que hizo, pero no necesitaba su caridad. Podía manejarlo. ¿Podías?, replicó ella, levantando una ceja. ¿Ibas a manejarlo con tu hija en la calle, o cuando ese delincuente decidiera cobrar su deuda de otra manera? No confundas el pragmatismo con la caridad. Eres un activo valioso para esta empresa en este momento. Proteger mis activos es parte de mi trabajo. Sus palabras, aunque lógicas, solo ahondaron la herida. Un activo. Eso era todo lo que él era para ella. La conversación murió ahí, pero la tensión permaneció vibrando en el aire entre ellos en los días siguientes. Y entonces llegó la semana de la gala anual de la industria tecnológica, el evento más importante del año, un nido de víboras vestido de gala, donde se cerraban alianzas y se destruían reputaciones con una copa de champaña en la mano. Para Isabela era un campo de batalla crucial, especialmente ahora con la empresa en crisis. Necesitaba proyectar fuerza, control. Ricardo lo sabía, y por eso, 2 horas antes del evento, su acompañante, un importante inversionista europeo, le canceló con una excusa tan pobre que era un insulto. Isabela supo de inmediato que era obra de Ricardo, un movimiento para dejarla sola, para que pareciera débil y aislada ante todo el sector. La rabia la consumió. Estaba en su penthouse con un vestido de diseñador que costaba más que un auto, el maquillaje y el peinado perfectos, y se sentía completamente acorralada. Rompería un jarrón, gritaría, pero sabía que eso no solucionaría nada. Necesitaba un plan, un acto de desafío. Fue entonces cuando su mirada se posó en la puerta de servicio. Mateo estaba allí, terminando su turno de limpieza en el piso ejecutivo, recogiendo la basura de las oficinas vacías. Llevaba su uniforme gris, su cansancio habitual, y en ese instante, en la mente calculadora y desesperada de Isabela, nació una idea tan absurda, tan suicida, que era perfecta. Ramírez, lo llamó. Su voz resonó en el pasillo silencioso. Él se giró, sorprendido. «Señora Montes, ven conmigo, ahora». Lo guió dentro de su opulento penthouse, un lugar que él solo había visto en fotografías de revistas. Sin darle tiempo a reaccionar, le dijo: «Necesito un favor. Me vas a acompañar a un evento esta noche». Mateo la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Yo? Señora, mire cómo estoy vestido. Yo no pertenezco a esos lugares». «La ropa se puede cambiar», dijo ella ya marcando un número en su teléfono. «Lo que no puedo comprar a estas alturas es la lealtad. Y tú, Ramírez, a pesar de tu orgullo herido, eres leal». Una hora después, Mateo no se reconocía en el espejo. Un equipo de estilistas de emergencia había descendido sobre el penthouse. El uniforme gris había sido reemplazado por un smoking de diseñador que se ajustaba a él como si hubiera nacido para llevarlo. Le habían cortado el pelo, afeitado con precisión. Ya no era el hombre invisible. Era alguien peligroso y elegante. Cuando salió de la habitación, Isabela lo esperaba. Ella misma estaba impresionante, pero al verlo, hubo un microsegundo en el que su fachada de hielo se resquebrajó. Vio más allá del empleado, más allá del activo. Vio a un hombre. «Hay reglas», le dijo en el auto blindado, recuperando la compostura. «No hables a menos que te hablen. Sonríe poco. Asiente mucho. Eres mi nuevo jefe de seguridad estratégica de una firma europea. Nadie te conoce, eso nos da ventaja. Y sobre todo, no me dejes sola». «Entendido», dijo Mateo, su voz más grave de lo normal. La entrada a la gala fue como caminar en una arena de leones. Cientos de cámaras destellaron. Las miradas de la élite mexicana se clavaron en ellos. ¿Quién era el hombre que acompañaba a la dama de hielo? Los murmullos lo siguieron como una sombra. Pero Mateo, en lugar de encogerse, hizo algo inesperado. Se mantuvo erguido,
con una calma y una dignidad que parecían innatas. Su pasado, su vida de observar en silencio desde los márgenes, le había dado una habilidad única. Podía leer a las personas, ver sus inseguridades detrás de sus sonrisas falsas y sus joyas costosas. Navegó la noche con una gracia silenciosa que desarmó a los más snobs. Isabela lo observaba desde el otro lado del salón, fingiendo una conversación con un magnate de las telecomunicaciones. Por primera vez en la velada, no estaba calculando alianzas ni evaluando amenazas. Estaba simplemente viéndolo, viendo cómo se movía con una economía de gestos que irradiaba confianza, no arrogancia, viendo cómo su mirada tranquila no se dejaba intimidar por el brillo de los diamantes ni por los apellidos que pesaban toneladas. Y en ese hombre, vestido con un traje que costaba el alquiler de un año de su departamento, no vio al personal de mantenimiento. No vio a su analista secreto, vio a Mateo, un hombre íntegro, un hombre con una calma que ella, con todo su poder y su dinero, había perdido hacía mucho tiempo. Un sentimiento extraño, incómodo y peligrosamente cálido comenzó a abrirse paso a través de las capas de hielo que protegían su corazón. Más tarde, durante un interludio musical, él se acercó a ella con 2 copas de champaña. «Señora Montes», dijo en voz baja, ofreciéndole una. «Creí que podría necesitar un respiro». Ella tomó la copa, sus dedos rozando los de él por una fracción de segundo. El contacto fue eléctrico. «Gracias, Mateo», respondió, y el uso de su primer nombre, sin el apellido, sonó extrañamente íntimo en medio del bullicio. Por un momento, dejaron de ser jefa y empleado. Eran solo un hombre y una mujer, compartiendo una tregua en mitad de un campo de batalla. «¿Cómo lo haces?», preguntó ella. Su voz apenas un susurro. «¿Cómo haces para estar tan en calma?». Él la miró y en sus ojos no había rastro de la fachada de jefe de seguridad. Cuando tienes una razón para volver a casa cada noche, una que es más importante que todo esto, dijo, haciendo un gesto vago hacia el opulento salón. El resto es solo ruido. La mención de Sofía, aunque implícita, colgó en el aire entre ellos, llena de un significado que Isabela sintió como un golpe en el pecho. Pero la tregua, como todas las cosas buenas en sus vidas, estaba destinada a ser breve. Una sombra se proyectó sobre ellos. Una voz suntuosa y familiar rompió el encanto. «Isabela, querida, te ves radiante, y veo que has encontrado un reemplazo». Ricardo Vargas estaba de pie frente a ellos. Su sonrisa era una obra de arte de la depredación. Era guapo de una manera cruel, con ojos que no reflejaban nada más que su propia ambición. Su mirada recorrió a Mateo de arriba abajo, con un desprecio apenas disimulado. «Ricardo», dijo Isabela, su voz volviéndose instantáneamente gélida. Su mano que sostenía la copa se tensó. Mateo sintió el cambio en la atmósfera. Puso una mano protectora en la parte baja de la espalda de Isabela, un gesto instintivo, posesivo, que no pasó desapercibido para Ricardo. «No nos han presentado», dijo Ricardo, extendiendo una mano hacia Mateo, ignorando por completo a Isabela. «Soy Ricardo Vargas». «Mateo», respondió él, estrechando su mano con una firmeza que sorprendió al otro hombre. No dio un apellido, no dio un título, solo su nombre como una declaración de existencia. La sonrisa de Ricardo se amplió, pero no llegó a sus ojos. «Mateo, qué simple. Isabela siempre tuvo un gusto. Exótico». Se volvió hacia ella. «Necesito hablar contigo, a solas, sobre nuestra pequeña propuesta de negocios. Creo que es hora de que dejes de hacértela difícil». La amenaza era clara, la fusión hostil, la destrucción de su legado. «No tenemos nada de qué hablar, Ricardo». «Oh, yo creo que sí», susurró él, acercándose para que solo ella pudiera oírlo. «Creo que tenemos que hablar de un pequeño secreto que guardas, uno que tiene que ver con un verano en Valle de Bravo, un error de juventud y una pérdida muy desafortunada. Imagina qué pensarían los miembros de tu consejo si se enteraran de que la dama de hielo no es tan de hielo después de todo. Si supieran que su perfecta CEO fue una vez débil, vulnerable e irresponsable». El mundo de Isabela se detuvo.
El aire se escapó de sus pulmones. El trauma que había enterrado bajo capas de trabajo y frialdad amenazaba con salir a la superficie. Aquí, en medio de la élite de México, era su peor pesadilla hecha realidad, el chantaje final. Su rostro, normalmente una máscara de control impenetrable, se contrajo en una mueca de puro horror. Justo en ese instante de máxima tensión, el teléfono en el bolsillo de Mateo vibró con una insistencia violenta. Él lo ignoró, su atención fija en la amenaza que representaba Ricardo. Pero vibró de nuevo, y de nuevo. Era una llamada de pánico. Con un mal presentimiento sacó el teléfono. Era su vecina, la señora Elodia. Su voz era un chillido aterrorizado. «¡Mateo! Por el amor de Dios, tienes que venir. Hay un hombre en tu puerta, está golpeando, gritando que va a tirarla abajo. Sofía está adentro, está gritando, está llorando, no puedo hacer que me abra». El color desapareció del rostro de Mateo. El sopilote había cumplido su amenaza. El salón de gala, Ricardo, Isabela, todo se desvaneció. Solo existía la imagen de su hija, aterrorizada, atrapada. El pánico puro, el miedo más primordial que un padre puede sentir, se apoderó de él. Levantó la vista hacia Isabela, sus ojos desorbitados por el terror. No tuvo que decir una palabra. Ella lo vio todo. Vio el amor absoluto y la desesperación de un padre por su hija. Y en ese momento, algo dentro de Isabela Montes se rompió para siempre. El chantaje de Ricardo, la fusión, el imperio, todo se volvió insignificante. Polvo, ruido. Vio el pánico de Mateo y en él vio el reflejo de su propia tragedia, pero con una diferencia crucial. La hija de Mateo estaba viva y estaba en peligro ahora. Entendió que era lo verdaderamente importante. La elección se hizo sola. Sin dudar, ignorando a un Ricardo estupefacto que seguía hablando de su chantaje, Isabela se dio la vuelta. «Espérame aquí, no te muevas», le ordenó a Mateo con una autoridad férrea que cortó a través de su pánico, y entonces hizo lo impensable. Caminó directamente hacia el escenario, donde el anfitrión de la noche estaba a punto de presentar un premio. Le quitó el micrófono de la mano con un gesto decidido, silenciando a la orquesta y a los 1000 invitados. Un silencio de shock cayó sobre el salón. «Buenas noches», dijo su voz, clara y resonante a través de los altavoces. «Mi nombre es Isabela Montes, y esta noche he sido objeto de un intento de chantaje». Un murmullo colectivo recorrió el salón, una ola de incredulidad y escándalo. Todas las miradas se clavaron en ella, y luego, instintivamente, buscaron al culpable. Ricardo Vargas se había quedado congelado, su sonrisa depredadora desvaneciéndose para dar paso a una máscara de pánico. Isabela continuó, su voz firme, sin un atisbo de temblor. «Un hombre en esta sala, Ricardo Vargas», dijo, y su dedo índice se levantó no para acusar, sino para señalar un hecho. «Ha intentado usar una tragedia personal de mi pasado para forzar una fusión empresarial que destruiría todo lo que mi familia ha construido. Él creía que la vergüenza era un arma más poderosa que la verdad». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras aplastara la reputación de Ricardo en tiempo real. «Es cierto que hace muchos años cometí errores. Fui joven, confié en la persona equivocada y sufrí una pérdida que me marcó para siempre». Su mirada se suavizó por un instante, un destello de un dolor antiguo y profundo. «Pero lo que el señor Vargas no entiende es que el dolor no es una debilidad, es una fuente de fortaleza, y yo no seré definida por la vergüenza que él intenta imponerme». Se irguió. Su figura bajo los reflectores parecía más grande, más imponente que nunca. «Grupo Montes no negocia con chantajistas, y yo no me escondo de mi pasado». Su mirada barrió el salón desafiante. «Ahora, si me disculpan, tengo una emergencia familiar que atender, una que me recuerda qué es lo verdaderamente importante en esta vida». Y entonces, ante la élite de México, Isabela Montes bajó del escenario. Ignoró los flashes de las cámaras, los susurros que se convertían en un rugido. Caminó con una determinación absoluta, no hacia su mesa, no hacia la salida,
sino directamente hacia Mateo. Tomó su mano. El contacto fue un ancla en medio de la tormenta. Ante cientos de testigos, la mujer más poderosa de la ciudad tomó la mano del hombre que todos creían que era su guardaespaldas, y juntos caminaron hacia la salida, dejando atrás un escándalo monumental, las ruinas de la carrera de Ricardo Vargas y la vieja vida de Isabela. En el momento en que las puertas del salón se cerraron tras ellos, la fachada de CEO se desvaneció. «¡Mi auto! ¡Ahora!», le gritó a su chofer por el comunicador. Corrieron por los pasillos de mármol, la mano de ella todavía aferrada a la de él. «¿Dónde vives, Mateo?» «Iztapalapa», respondió él, el nombre de su barrio sonando fuera de lugar en medio de tanto lujo. «Dame la dirección, vamos para allá». El viaje fue una mancha de luces y tensión. Mateo, con el corazón en la garganta, le daba instrucciones al chofer mientras Isabela, sentada a su lado, movilizaba su propio ejército. Su teléfono no dejaba de sonar, pero solo respondía a una llamada, la de su jefe de seguridad. «Quiero a la policía en esta dirección en 5 minutos, discretamente pero listos para entrar. El hombre se llama El Sopilote, es un prestamista. Quiero cargos por allanamiento, amenazas, lo que sea, y quiero que desaparezca de la vida de este hombre para siempre». Cuando el auto blindado se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos de Mateo, la escena era peor de lo que había imaginado. La puerta de su departamento estaba abollada, con marcas de patadas. Los gritos aterrorizados de Sofía se escuchaban desde adentro, junto con los golpes y las maldiciones de un hombre. Mateo saltó del auto, listo para derribar la puerta con sus propias manos, pero Isabela lo detuvo. «Espera a la policía, no seas un héroe, sé un padre». Sus palabras extrañamente calmadas lo anclaron. 2 minutos después, 2 patrullas llegaron sin sirenas. Los oficiales, informados por el equipo de seguridad de Isabela, actuaron con una eficiencia brutal. Forzaron la puerta y el forcejeo dentro duró apenas unos segundos. Sacaron a un hombre corpulento y asustado, esposado. El Sopilote. Mateo no lo vio. Corrió adentro, al pequeño departamento que era su universo. Sofía estaba acurrucada en un rincón de la sala, temblando, con el rostro bañado en lágrimas. «¡Papi!», gritó, y corrió a sus brazos. Mateo la abrazó con una fuerza que amenazaba con romperle los huesos, enterrando su rostro en el cabello de su hija, murmurando que todo estaba bien, que ya estaba a salvo. Isabela se quedó en el umbral, observando la escena. El pequeño departamento, ordenado pero humilde. Los dibujos de Sofía pegados en el refrigerador. Y ese hombre, que horas antes había desarmado a ejecutivos con su lógica, ahora reducido a la expresión más pura del amor paternal. Y entonces Sofía la vio. Se escondió detrás de las piernas de su padre, mirando con ojos grandes y asustados a la mujer elegante y desconocida que estaba en su casa. En ese momento, la armadura de Isabela Montes no se agrietó, se desintegró, se hizo polvo. Se arrodilló lentamente para no asustar a la niña, hasta que sus rodillas tocaron el suelo de linóleo gastado. El vestido de alta costura se arrugó, sin importarle. «Hola, Sofía», dijo, y su voz era algo que ni Mateo ni ella misma habían escuchado antes. Era suave, tierna, desprovista de toda autoridad. «Soy Isabela. Soy amiga de tu papá». Sofía la miró, todavía desconfiada. «Tu papá me ha hablado mucho de ti», continuó Isabela, una pequeña y genuina sonrisa dibujándose en sus labios. «Me dijo que eres muy valiente y que dibujas increíble». Mateo observaba, sin aliento, esta transformación. La dama de hielo, arrodillada en el suelo de su casa, consolando a su hija con una ternura que parecía brotar de un lugar profundo y olvidado. Isabela vio el pequeño inhalador de asma de Sofía en el suelo, caído durante el pánico. Lo recogió con cuidado. «A veces, cuando nos asustamos mucho, se nos olvida cómo respirar, ¿verdad?», le dijo a la niña. «Pero todo va a estar bien, tu papá está aquí y yo también». Le tendió el inhalador a Mateo. Sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de la niña. En los ojos de Isabela ya no había hielo. Había un océano de emociones que él no podía nombrar, pero que reconocía como propias.
dolor, protección y el nacimiento de una esperanza frágil y poderosa. La tormenta, finalmente, pasó. En los días siguientes, la valiente confesión de Isabela, en lugar de destruirla, la solidificó. El Consejo de Administración, impresionado por su audacia para convertir un ataque en una demostración de fuerza, le dio su respaldo incondicional. Ricardo Vargas desapareció del mapa empresarial, su nombre convertido en sinónimo de cobardía. Una semana después, Mateo fue llamado a la oficina de Isabela, ya no por la puerta de servicio. Entró por la puerta principal, vestido con un traje nuevo. Sobre el escritorio de caoba ya no había desorden, solo un documento. «Es una oferta de trabajo», dijo ella sin rodeos. «Hemos creado un nuevo puesto, director de innovación y estrategia operativa. Es tuyo. El sueldo te garantizará que Sofía tenga el futuro que se merece». Mateo miró el contrato, la cifra impresa, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ya no era el hombre invisible que limpiaba los pisos. Era una pieza clave del futuro de la empresa. «Acepto», dijo, «con una condición». Isabela levantó una ceja. «Que me llames Mateo y que me permitas llamarte Isabela». Una sonrisa lenta y genuina iluminó el rostro de ella. «Trato hecho, Mateo. La historia no termina con una boda de cuento de hadas. Termina con algo mucho más real». Unos meses después, en una tarde de domingo, los tres están en el balcón del penthouse de Isabela, el mismo lugar que una vez representó la cima de un mundo al que Mateo no podía aspirar. Sofía, ahora con su asma bajo control y una risa fácil, corretea con un cuaderno de dibujo, llenando las páginas de colores. Mateo e Isabela observan el horizonte de la Ciudad de México, el sol tiñendo las nubes de naranja y púrpura. Ya no son jefa y empleado, son socios, son amigos, son el comienzo de una familia forjada en el caos. «¿Alguna vez pensaste que estaríamos aquí?», pregunta él en voz baja. Isabela se apoya en su hombro, un gesto que se ha vuelto natural. «Pensé muchas cosas», responde ella, su mirada perdida en la inmensidad de la ciudad. «Pero nunca pensé que volvería a sentirme completa». No necesitaron más palabras. A su alrededor, la ciudad zumbaba con millones de historias, pero en ese balcón, tres almas que se habían sentido rotas y solas, habían encontrado en el mundo del otro las piezas que les faltaban. A veces, las mayores humillaciones pueden ser el comienzo de las más grandes transformaciones. ¿Crees en las segundas oportunidades, incluso cuando nacen de la manera más inesperada? Si historias como esta, donde la vida da giros que nadie puede predecir, te hacen pensar, déjame saber tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte ninguna de las batallas que aún quedan por contar.